te estaba faltando algo, mi hermano. Algo cortito, pero importantísimo. Los hermanos, también, bueno, no sé cómo llamarlo, pero el conjunto de cámaras de San Nicolás, de la iglesia de San Nicolás, dieron una linda parte especial. El culto del hermano que se estaba poniendo atención ahí a la historia y se nos estaba olvidando la parte especial, mi hermano. Siempre nos tuvo una gran escuchar. Feliz sábado, hermanos. Estamos contentos de compartir con ustedes la alabanza en honor a nuestro Dios en primer lugar y también para la edificación espiritual de cada uno. Tú que estás allí, yo te conozco bien, sé tus logros, tus tristezas, lo que sufres en tu ser. Y tú que estás allí, yo te conozco bien, sé que llamas, sé que buscas, sé que tienes sed. Preguntas, ¿quién soy yo? Soy el que tengo amor, el veneno, si me quieres morir en esta cruz, porque te amo, usarme lo pagué. Porque te amo, no debería ser. Porque te amo, me clamaré. Cuando tú naciste, estaba junto a ti. Mas cuando creciste, te alejaste tú de mí. Y volvías de paz, en que no quieres sentir. Y mi mayor anhelo es que vuelvas hacia mí. ¿Quién soy yo? Soy el que te amo y te quiero. Si me quieres recibir, te amo. Morir en esta cruz, porque te amo. Usarme lo pagué, porque te amo. No volvería a ser, porque te amo. Y te amaré. La Biblia en Juan 3:16 dice que de tal manera nos amó Dios que nos regaló a su Hijo para nuestra salvación. Así que nada de lo que está en el cielo, nada de lo que está en la tierra, podrá separarnos del amor de nuestro Dios. Porque te amo, morir en esta cruz, porque te amo. Por sangre lo pagué, porque te amo, no volveré
El Señor les bendiga, mis hermanos. Para mí es un gusto estar con ustedes en este día de sábado. Que el Señor les bendiga. No sé si se escucha bien, espero que todos estén escuchando bien. Bueno, mi nombre es Víctor Manuel, solamente me presento. Yo soy de Colombia, pero ya llevo 6, 7 años en Chile. Conocí el adventismo en Chile para la gloria de Dios. Y bueno, tengo el propósito de cuando vuelva a Colombia y mi familia también pueda conocer de ese maravilloso evangelio que enseña la iglesia adventista, que enseña la palabra de Dios en realidad. Y bueno, para mí es un placer poder acompañarles en esta mañana. Y sin más preámbulos, vamos a aprovechar el tiempo de manera, mis hermanos, que quien quiera acompañarme de rodillas a orar, lo vamos a hacer, para que podamos empezar a oír la palabra de Dios. Si quiera ponerse de rodillas, lo puede hacer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado es tu poderoso nombre, Señor. Damos gracias a ti, Padre Celestial, porque es en los méritos de Cristo Jesús, el amante Salvador, que nos acercamos a ti, Padre Santo. No hay mérito en nosotros, pero por medio de la sangre de Cristo podemos acceder al trono de la gracia. Alabamos tu nombre, Señor, porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra. Y rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús, para que al contemplarlo podamos ser transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Ayúdanos, Señor, a despojarnos del yo y permite que nuestras mentes puedan ser inundadas con tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, nosotros vamos a ir al libro de Gálatas. Vamos a ir al libro de Gálatas. Espero que todos tengan sus Biblias. Es necesario que cada uno pueda ir leyendo el versículo, o si van a proyectar, por favor, acompáñenme en la lectura de la Biblia para que podamos comprender lo que la Biblia enseña con respecto al Evangelio. La pregunta que nosotros debiéramos hacernos es: ¿qué necesita el ser humano para conocer de Cristo? Necesita oír el Evangelio, ¿correcto? ¿Necesitamos otra cosa? No. Necesitamos el Evangelio, la palabra de verdad, como diría el apóstol Pablo en Efesios, ¿correcto? Entonces, teniendo esa premisa en mente, teniendo ese pensamiento en mente, mis hermanos queridos, necesitamos escuchar entonces qué enseña el Evangelio con respecto a la salvación. Abramos el corazón al Señor en humildad y permitamos entonces que el Señor nos hable, porque necesitamos escuchar eso. Necesitamos las buenas nuevas de salvación. Necesitamos ver cómo el apóstol Pablo interpretó entonces el Evangelio. De acuerdo a Gálatas, mis hermanos, lo que vamos nosotros a hacer es dar un poco de contexto con respecto a lo que vamos a hablar. Y según el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, Gálatas era una iglesia, tal cual como estamos nosotros acá reunidos, ¿cierto? La iglesia de Galacia, quienes habían sido gentiles o paganos, personas que habían sido evangelizadas por medio del evangelio de la fe, por el evangelio de Jesucristo. ¿Quiénes había predicado el evangelio? El apóstol Pablo, todos aquellos discípulos que habían recibido el Espíritu Santo para predicar el evangelio, y estos gálatas se habían convertido y habían ido a Cristo por medio de la fe.
escuchando el poder del Evangelio. Pero Gálatas, en el capítulo 1, versículo 6, dice algo bien interesante. El apóstol Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Pero el apóstol Pablo aclara y dice: no es que haya otro evangelio. Es decir, los gálatas habían recibido el evangelio de la verdad y ahora el apóstol Pablo estaba sorprendido, maravillado, porque ahora se estaban desviando ¿a qué? A un evangelio diferente. Pero el apóstol Pablo dice: no es que haya otro. Entonces, si no hay otro, quiere decir que solamente hay ¿qué? Un evangelio, ¿correcto? Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de ver de qué se trata ese evangelio. El apóstol Pablo entonces dice: sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, Gálatas 1:7, dicen: hay algunos que nos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, habían entrado hermanos predicando un evangelio diferente, enseñando un evangelio diferente. Pero el apóstol Pablo dice que quien predica un evangelio diferente, sea ¿qué? Anatema, o sea, maldición, o maldito, o excomulgado, o condenado, podríamos decir. O sea que quien predique un evangelio diferente, mis hermanos, a lo que se dice en la palabra de Dios, recae sobre él ¿qué? Maldición. ¿Correcto? Perfecto. Entonces ya el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que hay un evangelio, un solo evangelio. Ahora, ¿de qué se trata ese evangelio? Gálatas 2:4. Miren lo que dice. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. ¿Para qué? Para reducirnos a esclavitud. En otras palabras, el evangelio verdadero que nos enseña que hay libertad en Cristo. Pero el evangelio falso dice que ese evangelio nos reduce ¿a qué? A esclavitud. Es decir, una mente esclava. Así que el evangelio verdadero produce libertad en Cristo Jesús y el evangelio falso produce esclavitud. ¿Hasta ahora estamos bien? Amén. Entonces, ese evangelio que produce esclavitud era el que estaba recibiendo la iglesia de Galacia por parte aún del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, habiendo sido también aquel que había recibido el Espíritu Santo para predicar el evangelio, dice el apóstol Pablo que ahora Pedro había caído en la hipocresía. ¿De qué? De predicar el evangelio de la circuncisión. Es decir, el apóstol Pablo está ahora enseñando, dice, que aquellos que debían ser salvos debían ahora circuncidarse según el rito de Moisés. Entonces, estos hermanos, habiendo recibido el evangelio de la fe, el evangelio de la gracia de Cristo, ahora estaban siendo reducidos a esclavitud. ¿Para qué? Para circuncidarse. ¿Y la circuncisión en qué consistía? En despojar una parte del prepucio, ¿cierto? De la carne, despojarla, y entonces eso era una evidencia de que ellos eran el pueblo del pacto y por lo tanto quien no hiciera parte del pueblo del pacto circuncidándose, entonces no podía ser salvo. Y los gálatas habían sido arrastrados por esta enseñanza y estaban siendo, dice el apóstol Pablo, hechizados por este falso evangelio. Interesante, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo les va a aclarar y les va a decir a Pedro, llamándole la atención de manera pública, porque quien enseña un evangelio diferente se le tiene que amonestar de manera pública. Si usted está enseñando un evangelio diferente a los hermanos, de la misma manera, como el apóstol Pablo dice, de manera pública, miren lo que dice, no lo estoy diciendo yo, pero cuando vino, Gálatas 2:11, cuando vino Pedro a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar.
Pues antes que viniesen algunos de los de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. ¿Por qué qué? Porque tenían miedo, dice. O sea, tenía miedo ¿de quién? De los de la circuncisión. ¿Por qué? Porque los de la circuncisión no aceptaban este evangelio de libertad. Ellos tenían que tener obras externas, tenían que demostrar que nosotros estábamos haciendo obras y demostrando que teníamos algo exterior, entonces de esa forma nos íbamos a poner cuenta que éramos verdaderos cristianos. Si no había alguna obra externa, entonces no, aquí no hay algo de cristianismo. ¿Cómo que solamente por la fe? No, hay que hacer algo, hay que hacer alguna obra. Tenemos que agregarle obras a la fe. Y cuando usted le agrega obras a la fe, entonces usted está viviendo en esclavitud. Cuando usted cree que la salvación es por las obras, usted está de las obras, porque las obras no son para salvación, sino producto de una fe que obra por él. Y ellos estaban siendo arrastrados a este falso evangelio, según lo que el apóstol Pablo dice a los Gálatas. Entonces, ¿cómo es que el apóstol Pablo va a aclarar este asunto, mis hermanos? El apóstol Pablo va a aclarar este asunto de la siguiente manera. Dice el versículo 16. Miren lo que dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley. ¿Sino por qué? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo se va a poner en los pies de los judíos y les va a decir a los que estaban predicando este evangelio, le está diciendo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Es decir, ellos también habían recibido ese evangelio y se habían convertido al cristianismo para que ya no vivieran más de los ritos judíos y de las obras externas, sino que fuera un producto de la fe. ¿De quién? De Jesucristo. O sea, no era la fe de ellos los que lo iba a salvar, era la fe de Jesucristo. ¿Y qué hace la fe de Jesucristo, mis hermanos? ¿Qué es lo que hace la fe de Jesucristo según Gálatas 2:16? Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, no somos justificados por las obras de la ley, sino que somos justificados por la fe de Jesucristo. Y la palabra clave es de Jesucristo. Esa es la palabra clave. La palabra clave está en que es la salvación producto de la fe de Jesucristo. Ahora, ¿cómo se demuestra esa fe de Jesucristo, mis hermanos? ¿Cómo es que el apóstol Pablo va a hablar de la fe de Jesucristo? El apóstol Pablo va a hacer algo muy inteligente. El apóstol Pablo va a decir a los Gálatas en capítulo 3, versículo 6 lo siguiente. Gálatas 3:16. Noten. Así Abraham creyó a Dios y dice, y le fue contado por justicia. ¿Cierto? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Miren el ejemplo que va a tomar Pablo. Notemos. El apóstol Pablo va a traer el ejemplo de Abraham. Pregunta. Cuando Abraham recibió el evangelio, ¿Abraham estaba circuncidado o no estaba circuncidado? No estaba circuncidado. Entonces, lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era correcto, amonestando a los Gálatas, era correcto, porque el apóstol Pablo les va a decir a ellos que ellos no están salvos por la circuncisión o por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por el oír con fe. Pero vamos a ver qué significa eso. ¿Verdad que eso es así de sencillo? O sea, salvos por el oír con fe. Entonces, vamos a ver qué significa eso. Porque no tiene que haber algo más profundo ahí, ¿cierto? Entonces, mira lo que dice el verso 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos ¿de quién? De Abraham. O sea que tanto usted y como yo, cuando escuchamos el evangelio
de la fe, nosotros somos hijos de Abraham. No necesitamos ser descendientes literales de Abraham, sino que por la fe somos hijos de Abraham. Eso es lo que está diciendo la Escritura. ¿Y qué significa ser hijo de Abraham? ¿Qué significa ser hijo de Abraham? Vamos a seguir leyendo. Verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes? A los gentiles. Ah, miren, aquí está la clave. Dios, previendo que la Escritura había de justificar por la fe a los gentiles, aquellos que estaban recibiendo ahora un falso evangelio, Dios había previsto que por medio del evangelio dado a Abraham, la promesa fuera ¿para quién? Para los gentiles y no solamente para el pueblo judío. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. En otras palabras, mis hermanos, Dios le predicó el evangelio a Abraham. A Abraham se le presentó la cruz de Cristo. A Abraham se le presentó a Cristo y a Cristo crucificado. Abraham vio a Cristo y cuando Abraham creyó en Cristo, su fe le fue contada por justicia. Porque a Abraham se le predicó las buenas nuevas, el evangelio. Y eso es lo que dice acá, el texto. Y creyó Abraham. Y entonces, ¿qué decía esa promesa, esas buenas nuevas? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas serían benditas. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Vamos a ir al verso 14. Verso 14, Gálatas 3. Me dicen cuando estén ahí. Note lo que dice Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús, mis hermanos, ¿qué dice? La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea, en Cristo Jesús, o sea que Abraham sí se le presentó a Cristo, sí. Y la promesa fue ¿para quién? Para Abraham, pero especialmente para Cristo. O sea, Abraham recibe la promesa, pero la promesa era en Cristo. Para que en Cristo fueran benditas solamente, porque no había otra forma, porque Cristo era el Salvador del mundo. Es decir, nadie, santo o pecador, come o bebe su alimento sin que éste tenga estampada la cruz del Calvario. Todos han sido bendecidos en Cristo. Toda persona que existe en la tierra vive y existe gracias a la cruz de Cristo. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero esa bendición, vamos a ver de qué se trata. ¿De qué se trata esa bendición también? Hermanos, hablo en términos humanos. ¿Qué dice? Un pacto. Ahora el apóstol Pablo va a hacer una ilustración del círculo humano, de lo que comúnmente uno puede entender acerca de un pacto, y le va a decir, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida y le añade. Es decir, quien hace un pacto, después de que ese pacto se ratifica, no se puede invalidar. Y Dios ratificó ese pacto con sangre. O sea que nadie puede invalidar las promesas de Dios. Nadie invalida las promesas de Dios. Absolutamente nadie. Porque son en Cristo. Y miren lo que sigue diciendo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿y a quién? Y a su simiente. Y no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, ahora miren cómo el apóstol Pablo está hablando de qué. Abraham fueron hechas las promesas. ¿Abraham fueron hechas qué? Las promesas. Pero cómo es que el apóstol Pablo, habiendo hablado de promesas, ahora va a hacer un paralelismo sinónimo y va a decir que esa promesa es igual a un pacto. ¿Qué significa entonces eso? Vamos a ver.
Ahora bien, a Abraham fueron hechas la promesa de su simiente, no hice la simiente, sino como de, hablase de muchos, sino como de uno, a Cristo. Esto pues digo, verso 17, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, ¿con quién fue ratificado el pacto? Con Cristo, ¿cierto? Dice, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, en otras palabras, la promesa que Dios le dio a Abraham no puede ser invalidada por la ley que fue dada en el Sinaí. Porque esa fue la ley que vino 430 años después, o estoy equivocado. Según el texto es así. ¿Cuándo fue que Dios promulgó la ley? ¿En dónde? En el Sinaí, ¿correcto? ¿Esa ley invalidaba la promesa de Dios, según el texto? No, ¿cierto? Entonces, como no invalida la promesa de Dios y nadie le puede añadir tampoco a esa promesa, entonces no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, mis hermanos dicen, ya no es por la promesa. Ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿y para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Para mostrar lo malo. ¿Lo dice la Biblia? Gálatas 3:19. Leamos Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida para qué? A causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Perfecto. Entonces, la ley dada en el Sinaí fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, la ley fue dada no para que el pueblo viviera por la ley, no para que el pueblo dijera, Jehová, todo lo que tú digas, eso haremos, sino para que por medio de la ley ellos vieran la pecaminosidad del pecado. Y viéndose pecadores, entonces pudieran acudir a la promesa. Pero no lo hicieron así. Ellos concertaron su pacto con Dios de manera apresurada y por lo tanto cayeron en idolatría. Entonces, la evidencia de que la salvación no era por la ley, sino por la promesa, para ellos no era una realidad. Entonces, esa promesa fue hecha ahora en Cristo para que por medio de Cristo esa promesa se cumpla. Para que la promesa del pacto sea cumplida en nosotros. Porque nosotros no podemos obedecer la ley por nuestras propias fuerzas. Cristo tiene que obedecerla en nosotros. ¿Porque es la fe de quién? De Jesús. Lo que dice justificado fue por la fe de Jesucristo. O sea, la justificación por la fe tiene que ver con la justicia de Cristo en mí. Porque Él es el garante del pacto. Él es el garante del pacto. Por eso dice a Gálatas 3, versículo 23, vamos a leer desde el 21. Mira lo que dice Gálatas 3, 21. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. ¿Qué dice? En ninguna manera. Porque si la ley fuera dada, la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente entonces por la ley. Entonces, ¿la ley qué hace? La ley no vivifica. La ley no da vida. La ley, mis hermanos, no hace vivo al creyente. El que hace vivo al creyente es Cristo Jesús para que la persona viva en obediencia a la santa ley de manera perfecta como Cristo la obedeció. ¡Qué buenas nuevas! ¿Son buenas nuevas o no son buenas nuevas? Son buenas nuevas. Usted no tiene que sacrificarse diciendo, Señor, ¿cómo yo voy a obedecer esa ley tan perfecta? Pero el Señor le dice, no, es que la ley no es para que usted mire y obedezca.
La ley es para que le muestre que usted es un pecador y la ley lo empuja a Cristo. La ley lo lleva a Cristo para que cuando usted vaya a Cristo, Cristo le dé su justicia. Lo haga obediente y ya no dependa más de su esfuerzo humano, sino de las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. 1 Corintios 1:10. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Él. Amén. Entonces, ¿le creemos a Dios? Creámosle a Dios. Dios es justo. Pero yo quiero hacer algo bien importante, mis hermanos, bien importante. Porque el apóstol Pablo va a hablar de aquellos que están en esclavitud y están en libertad. Lo que nosotros necesitamos hacer es que cuando el tema termine, yo pueda ver si yo soy un esclavo o yo soy un libre. Si mi experiencia diaria es la vida de un esclavo o es la vida de uno que está viviendo en libertad. Eso es lo que yo tengo que llegar a concluir. Lo que la palabra de Dios nos dice entonces es, mire lo que dice Gálatas 4, versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, dice el apóstol Pablo, ¿qué es un niño? Según el apóstol Pablo, y lo que él puede entender a una persona, dar por niño es una persona fluctuante, una persona que puede ser llevado por todo viento de doctrina, que no comprende las cosas espirituales y puede ser arrastrado a un falso evangelio. Esos niños, así también nosotros, cuando éramos niños estábamos, ¿qué? ¿Qué dice el texto? En esclavitud. ¿Bajo qué? Bajo los rudimentos del mundo. Vamos a ir a Efesios 14, ahí al ladito. Gálatas, Efesios 4:14. Note lo que dice Efesios 4:14. Efesios 4:14 dice algo maravilloso, mis hermanos. Mire lo que dice para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que ocurre cuando yo soy un niño y vivo bajo esclavitud. Mire lo que dice. Para que ya no seamos, ¿qué? Fluctuantes. ¿Llevados por dónde? Por todo viento de doctrina. ¿Por estratagema de quién? De hombres. Que para engañar emplean, ¿qué? Con astucia las artimañas del error. O sea, Cristo nos redimió para que usted y yo ya no vivamos esclavos. Para que ya no seamos arrastrados por todo viento de doctrina, viviendo según los rudimentos del mundo, según el pecado, según lo que el mundo dice. Cristo nos redimió para que seamos, ¿qué? Libres de esa esclavitud. Pero miren cuando dice el versículo 4, el texto que citamos de memoria o que citamos al inicio de la Biblia, hermano Freddy. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? O sea, las promesas de Dios no conocen premura ni demora. Las promesas de Dios se cumplen. Y cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ¿qué? ¿Nacido bajo qué? Bajo la ley. No, hermanos, Cristo vino nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo tenía que nacer de mujer y nacido bajo la ley? ¿Para qué? Miren el versículo 5. No es para cumplir la ley. Miren lo que dice el versículo 5. Para que redimiese, Gálatas 3:5. ¿Qué dice? 4:5. ¿Para qué vino nacido de mujer y nacido bajo la ley? Para que redimiese, ¿a quiénes? A los que estaban bajo la ley. En otras palabras, Cristo viene, nace de mujer, o sea, como un hombre tal cual, de carne y sangre, como usted y yo, la misma naturaleza caída del hombre, no hay otra, porque yo no veo otra naturaleza. Es la misma naturaleza suya y mía. Por eso Cristo es un Salvador completo. Cristo es un Salvador que está cercano, a la mano. Cristo es aquel al cual usted se puede aferrar por la fe, porque Cristo es uno como usted. Cristo es igual a usted, porque nació de mujer y nació bajo la ley. ¿Para qué? Pues si no, no tuviera ese sentido. Para redimir a los que estaban bajo la ley. Para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿A fin de qué? De que recibiésemos la adopción de hijos.
Ahora, la pregunta mía es, ¿qué es estar bajo la ley? ¿Bajo la esclavitud de la ley? Porque el apóstol Pablo está hablando de esclavitud y de libertad. Y cuando usted está bajo la ley, quiere decir que usted vive esclavo y condenado por la ley. Usted vive en desobediencia a la ley. Cuando usted vive en desobediencia a la ley, usted es un esclavo. Eso es lo que está diciendo el texto. Vivir bajo la ley es vivir bajo la esclavitud de la ley. Ahora, dice que Cristo vino bajo la ley, pero Cristo no pecó. Pero Cristo se sometió a lo que la ley exigía. Y la ley exigía obediencia. Pero el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 3 que Cristo se hizo por nosotros maldición. O Cristo se hizo por nosotros pecado. Es decir, aunque Cristo no era pecador, se hizo un pecador. Porque cargó los pecados del mundo entero. Aunque no era pecador, se hizo un pecador. Se hizo maldición. Por eso fue crucificado. Porque en Cristo estaban los pecados de toda la humanidad. Una cosa tremenda. Una cosa maravillosa lo que Cristo hace. ¿Para qué? Para que usted ya no sea un esclavo del pecado. Y usted diga, no, Señor, yo no puedo obedecer la ley. Yo no puedo guardar los mandamientos. Yo no puedo dejar de adulterar. No puedo dejar de mentir. No puedo dejar de ver la mujer de mi prójimo. Para que usted ya no viva como un esclavo, sino que viva como un libre. Hermanos, ¿qué promesas tiene la palabra de Dios? Dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestro pensamiento y nuestro camino, los caminos del Señor más altos que nuestro camino, porque a veces nosotros limitamos el poder de Dios y no creemos que la palabra de Dios es palabra creadora. Cuando Dios dijo, hágase la luz se hizo ¿cuándo? Después de 10 días. Al momento. Cuando usted recibe la palabra de Dios, la palabra dice, crea en mí un nuevo corazón, y Dios lo hace ¿cuándo? Hoy, en el mismo instante, en milésimas de segundo, como que un rayo de luz llega, o lo hace en un periodo de miles de años. ¿Cómo lo hace? Entonces, ¿somos evolucionistas o somos creacionistas? Somos creacionistas. Entonces, como somos creacionistas, creemos en que la misma palabra que creó los cielos y la tierra puede crear un nuevo corazón, o no lo puede crear. Amén. Lo puede crear, porque es la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo va a hacer algo mucho más interesante. Gálatas 4:21. Gálatas 4:21. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo entonces a aquellos que quieren vivir bajo la ley, mis hermanos. Miren lo que dice Gálatas 4:21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley. Miren lo que dice el texto, pongan atención. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿Quiénes son los que quieren estar bajo la ley? Lo dijimos ahorita. En esclavitud al pecado, ¿sí o no? Esclavos al pecado, esos son los que quieren vivir bajo la ley. ¿Ustedes quieren vivir bajo la ley? ¿Gálatas? ¿Gálatas insensatos? Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Porque, mi hermano, si el evangelio es uno, y si solamente hay un evangelio, entonces quiere decir que ese evangelio es para mí personalmente. Usted no se ponga a mirar al otro. Mírese usted a sí mismo y diga, ¿yo estoy recibiendo el verdadero evangelio? ¿Será que el evangelio que yo estoy escuchando es el evangelio de la fe de Cristo, que Él me da libertad? Eso es para usted, eso es para mí. Eso no es para que usted ponga a mirar si es que el otro vive perfectamente o no vive. Compárese con la mayor norma que hay, que es Cristo Jesús. Pero miren lo que dice Gálatas, decidme lo que está bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Ahora el apóstol Pablo va a hacer algo maravilloso. Él es siempre inteligente. Un escrito está. Una así dice Jehová. No me pone a decir así dijo Pepito, así dijo Belicejo. Un escrito está. Miren lo que él va a decir. Miren lo que dice. Lo cual, ¿qué dice el texto? Porque está escrito que Abraham tuvo. ¿Qué dijo Abraham? Está escrito. O sea, está citando la escritura, ¿cierto? Y dice, uno tuvo 2 hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2 hijos. Mis hermanos queridos,
Uno del esclavo era qué, un hijo era qué, del esclavo y el otro era libre. Pregunta capciosa y si estamos poniendo atención al tema. ¿Abraham experimentó los dos pactos o no lo experimentó? Abraham experimentó el evangelio de la esclavitud y el de la libertad lo experimentó, ¿cierto? O sea, los dos pactos no son periodos de tiempo dispensacionalistas. Los dos pactos no son Dios salvaba a los judíos de una forma y viniendo Cristo entonces nos salva solamente por la gracia. Los dos pactos no son, es que en el Antiguo Testamento Dios salvaba al pueblo de Israel de la forma en que tenía que exigir la ley y si no obedecían la ley entonces morían. Y cuando vino Cristo, ya todo es amor y gracia y misericordia. No. Los dos pactos, según el apóstol Pablo, son dos actitudes del hombre frente a las promesas de Dios. Si usted está escuchando el evangelio, la promesa de Dios se cumple en usted de acuerdo a su corazón duro o a su corazón ablandado por la misma palabra. Si su corazón es un corazón duro y orgulloso, su cerviz se va a arrugar y se va a fruncir porque el pueblo de Dios es un pueblo de dura cerviz. Pero si usted se quiere dejar transformar por el amor de Cristo subyuga el corazón y el orgullo más vil que pueda existir. Y él puede hacerlo un libre y ya no más un esclavo. Porque los dos pactos son dos periodos de ¿qué? No. Son dos actitudes. Porque Abraham las experimentó. Tuvo dos hijos. Recuerden que cuando Abraham tenía a su esposa, Dios antes de la circuncisión, antes de que tuviera este hijo Ismael, que era un esclavo, antes de eso, mis hermanos, Dios ya le había dado la promesa en Génesis 12, ¿o no? Le había prometido que tendría un hijo y que este heredaría todas las cosas, ¿sí o no? ¿Le prometió? Ok, le prometió. Como le prometió, ¿tenía que creer en esa promesa o no? Tenía que creer en esa promesa. ¿Creyó en la promesa? Dice que Abraham tomó su sierva, Agar, y por consejo de Sara, le dijo, Dios no ha cumplido su promesa. Vamos a ayudarle a Dios a obedecer. Ayudémosle a Dios porque como Dios no ha podido hacerme obediente, entonces yo tengo que ser obediente por mis propias fuerzas. Dios le dijo a Sara, amén, vamos a hacerlo. Dios se demora mucho, ya yo soy viejo. Romanos 5 dice que Sara tenía su matriz ya necrosada, ya como muerta. Y la única forma de poder tener un hijo era un milagro de Dios. Para que ese hijo naciera, la palabra de Dios tenía que ejecutar su obra en el vientre de la matriz muerta. Porque los muertos nada saben, ni tienen más espada, dice Eclesiastés 9. Y como los muertos nada saben, tienen que ser resucitados por el poder de la palabra. Dios, por la palabra, resucita nuestras facultades muertas para servir al Dios vivo. La palabra de Dios tiene la capacidad de resucitar nuestros cuerpos mortales para obedecer a la ley. Créale a esa promesa. Sigue diciendo el verso 24, lo cual es una alegoría. ¿Qué son los dos pactos? Una alegoría. Es una enseñanza. Pues estas mujeres son ¿qué? Los dos pactos. Aquí está la clave. Dice que Agar y Sara son los dos pactos.
Agar y Sara son los dos pactos. Ahora, el uno proviene ¿de dónde? ¿De dónde proviene? Amén, amén. Qué bueno, mis hermanos, porque yo sabe que quiero que tanto usted y como yo comprendamos eso. Si usted comprende eso, mi hermano, usted va a salir de aquí lleno del poder de Dios. Porque los dos pactos son un pacto hecho en el monte Sinaí, donde Dios proclamó su ley y el pueblo tembló delante de Dios porque Dios se manifestó con gloria. Y los truenos y los relámpagos y todo tumbó y hasta estremeció la montaña porque a Dios nadie lo puede contener. Y cuando el pueblo dio eso, le dio miedo. Pero Dios no quería que tuvieran miedo, sino que se dieran cuenta que Dios es el Dios que lo libertó de Egipto, que Dios es el Dios que liberta de la esclavitud del pecado, que Dios los sacó de Egipto con brazo fuerte, como en alas de águila, para que no le prometieran nada a Dios, sino que le creyeran. Cuando usted le cree a Dios, mi hermano, Dios pone la ley en la mente y en el corazón. Dios lo hace perfecto en Cristo Jesús, obedeciendo todos los días la ley de Dios. Salmo 1. Porque en tu ley me deleito de día y de noche. Ah, no, un día sí, el otro no. No, yo mañana quiero adulterar y el otro día no, yo me arrepiento. La ley de Dios dice, Romanos 7, es santa, justa y buena. ¿El problema está en la ley? No. El problema está en nosotros que queremos cumplir la ley por nuestra propia fuerza. En querer prometerle a Dios como en el Sinaí. Pero mire lo que sigue diciendo. El cual da hijos ¿para qué? Para esclavitud. ¿Qué da el monte Sinaí? Da hijos para esclavitud. Pero mire lo que sigue diciendo el texto. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está ¿en dónde? En esclavitud. En otras palabras, Cristo ahora, desde el santuario celestial, Cristo, habiendo ascendido al más alto cielo, llevó cautiva la cautividad. Cristo, habiendo sido aquel que fue exaltado por encima de los hombres, ahora desde el cielo, Él dispensa ricos dones a los hombres. Para que el ser humano ya no diga que no puede obedecer la ley, porque Cristo lo puede hacer. Y su carácter puede ser transformado a la misma imagen de Dios. Si usted no le cree, eso es incredulidad, simplemente dureza de corazón. Si usted no le cree, entonces usted va a seguir viviendo como un esclavo. Como un esclavo. Por eso el apóstol Pablo entonces va a decir en el verso 30, en el verso 28, dice, así que, ¿qué quiere decir? Así que, es decir, ya habiendo entendido esto, ¿cierto? Hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más que dice la escritura, echad fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará a quién. ¿No heredará a quién? No heredará el hijo de la esclava, sino quién. El de la libre. Pregunta. Para entrar al reino de los cielos, vamos a entrar viviendo en la esclavitud del pecado o teniendo victoria en Cristo todos los días. ¿Quién va a heredar? ¿El que vive en libertad o el que vive en esclavitud? Gloria a Dios. Hermano, termino con la cita que le había pedido que proyectemos. Una cita que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, muy interesante, muy importante.
Si ustedes son adventistas del séptimo día y aman la palabra de Dios, usted va a comprender que en esta cita se presenta a Cristo y a Cristo crucificado. Y si usted cree en Cristo, este mensaje es para usted. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje. ¿Por medio de quién? Por medio de los pastores A.G. J. Wagoner o E.J. Wagoner y A.T. Jones, Alonso Trevor Jones. Usted no se fije tanto en la persona, usted fíjese quién envió el mensaje. ¿Quién lo envió? Dice que Dios, en su gran misericordia, ¿sí o no? Amén. Amén. ¿Somos nosotros instrumentos del Señor? Somos instrumentos. ¿Trabaja el Señor por medio del agente humano desvalido? Trabaja. Pero el mensaje es de quién? De Dios. Este mensaje, ¿qué tenía que hacer? Presentar de forma más destacada ante el mundo a quién? Al sublime Salvador, al que estamos presentando ahora, al que libera del pecado, al sublime Salvador. Miren lo que dice la cita: el sacrificio por los pecados del mundo entero. O sea, Cristo es Salvador y es un sacrificio por los pecados del mundo entero. No podemos decir que no tenemos salvación en Cristo. Sí, amén. Toda persona que crea en Cristo puede ser salva. Gloria a Dios. ¿Pero qué hace esa salvación? Miren, presentaba que la justificación por la fe. ¿En quién? En el garante. ¿Usted qué necesita para ser salvo? A ver, ¿qué necesita? ¿Necesita ser justificado por la fe? Bendito el Señor. ¿Lo leímos en Gálatas 3? ¿Lo leímos? Lo leímos. ¿Justificado por la fe de quién? De Jesucristo. Entonces, ¿qué presentaba este mensaje? Que fue un mensaje maravilloso enviado a la Conferencia General en 1888 para la Iglesia Adventista, para que la Iglesia Adventista dejara de hablar tanto de la ley y exaltara la ley y el sábado y los mandamientos, y nosotros guardamos la ley y la ley y la ley hasta quedar secos como los montes de Gilboa, dice el lenguaje. Pero ahora que era necesario levantar a Cristo y su justicia para que por medio de Cristo, ¿qué pasara? Invitaba a la gente a recibir ¿qué? La justicia de Cristo. ¿Y la justicia de Cristo qué es? ¿Cómo se manifiesta la justicia? Amén. Entonces, la justicia de Cristo no solamente le perdona el pecado. Cristo no solamente muere por el pecador. En la cruz no solamente hallamos un Salvador y Dios ya no ve al pecador, sino que ve a Cristo. Sino que esa justicia, en el mismo momento que usted la recibe, se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y usted es hecho obediente a la ley de Dios. Y entonces, ¿cómo termina diciendo? Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado aquí al mundo. ¿Y qué hace ese mensaje? Es el mensaje del ¿qué? Del tercer ángel. Pregunta: ¿los adventistas del séptimo día predicamos el mensaje del tercer ángel? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que predicar? A Cristo y su justicia. Cristo como un Salvador capaz. Cristo como da la victoria. Cristo que liberta del pecado. Cristo da la victoria y nos lleva a obedecer la ley. No es la ley por encima, es la ley y el evangelio. La ley y el evangelio, cuando están unidas, hacen un equilibrio perfecto y ya no nos centramos en la ley, sino que nos centramos en la justicia de Cristo que me lleva a obedecer la ley. Y entonces, ¿qué pasa? Dice que ha de ser este mensaje que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Pregunta, mis queridos y amados hermanos, para que la Iglesia Adventista del séptimo día termine la misión y las personas conozcan el poder del evangelio, ¿qué tiene que venir? La lluvia tardía. Si usted y yo
no recibimos la lluvia tardía, no podemos participar del fuerte pregón. Y si el fuerte pregón no viene, entonces nunca será el fin del evangelio. Porque Mateo 24 dice, y será predicado ese evangelio para testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. ¿Cuándo viene el fin? Cuando el evangelio sea predicado. ¿Qué evangelio? Lo leímos. Gálatas. El evangelio del pacto de la libertad. El evangelio del pacto eterno. Donde Dios promete circuncidar ya no el prepucio, sino que el corazón. El corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer. Hacernos obedientes para que la iglesia pueda hacer luz en medio de este mundo que perece. Que el Señor nos ayude a poder creer en ese mensaje. Es el mensaje que Dios envió. Debemos estudiarlo. Debemos dar una mirada retrospectiva a la historia y debemos ver que Dios es poderoso para darnos victoria. Vamos entonces a entrar mismo y después vamos. Bien, damos gracias a Dios, ¿verdad?, por el mensaje de esta mañana. Y también damos gracias a nuestro hermano por el tiempo que él, ¿cierto?, ha dedicado a poder entregarnos este mensaje.